este video lo que vamos a ver va a ser la diferencia entre onda y señal. Vamos a ver qué es una onda, las características de las ondas, qué tipos de ondas hay, y vamos a ver cuando hablamos de señal qué sería una señal. Bien, vamos a comenzar con lo que es una onda. ¿Qué es una onda? Bien, una onda es una perturbación de una propiedad del espacio que propaga energía sin transportar materia. O sea, nosotros hacemos una perturbación en el espacio y la onda es lo que transporta energía sin transportar materia. Por ejemplo, cuando tiramos una piedra o una gota en el agua, sería un tipo de ondas. El sonido sería otro tipo de ondas. Un golpe sería otro tipo de ondas. Las cuerdas, como las cuerdas de una guitarra, sería otro tipo de ondas. La explosión de una bomba sería otro tipo de ondas. Por ejemplo, la luz y el electromagnetismo, o sea, las ondas de radio y todo eso, estaría dentro del electromagnetismo. Bien, y esos serían ejemplos de onda. O sea, en todos esos casos, nosotros la perturbación en el caso de la gota o de la piedra sería esa, la gota y la piedra sería la perturbación, y se forman ondas en el agua. Por ejemplo, en el sonido también es vibración. Nosotros vibramos nuestras cuerdas vocales o un parlante, y esa vibración hace que se transmita energía sin transportar masa, y sería una onda. Bueno, las cuerdas, por ejemplo, todo lo demás, esos serían casos de ondas. Bien, o sea, ¿cómo se clasifican? Se clasifican de diferentes maneras. Por su método de propagación, por la dirección de la vibración, o sea, hacia dónde se dirigen, o sea, el número de oscilaciones y la dimensión de propagación. Esas son básicamente las formas de clasificar. Puede ser que haya alguna otra, pero estas son las más comunes. Bien, por ejemplo, el medio de propagación. El mecánico es el más conocido, el más famoso, que la onda necesita un medio elástico para poder transportarse. Como puede ser, por ejemplo, el sólido. Cuando nosotros hacemos un sismo, o sea, se produce un sismo en la Tierra, sería un sólido. Un líquido también puede ser, como el agua. Gaseoso, como el aire, podría ser todo ese medio elástico para poder transportar una onda. Después tenemos las ondas electromagnéticas. Estas sí se pueden propagar en el vacío. Las ondas mecánicas no se pueden propagar en el vacío, pero las ondas electromagnéticas sí, como puede ser la luz, las señales de radio, todo lo que es telecomunicaciones. También se pueden transportar en los medios elásticos, o sea, todas las ondas electromagnéticas. Bien, las ondas, bueno, en las perturbaciones mecánicas pasa algo como, yo que sé, un golpe o una piedra o algo, y se produce esto. En las electromagnéticas se produce una perturbación en el campo magnético o en el campo eléctrico para producirse la onda. Bien, las gravitacionales, que son medias lo que sería el espacio-tiempo, que recién, o sea, la están estudiando recién todo ese tipo de teorema que surgió con Einstein, con el teorema de la relatividad y todo eso, surgieron estas teorías de lo que serían las ondas gravitacionales. Y bueno, esas serían un tercer caso. O sea, sería todo lo que es el espacio-tiempo y esas variables que maneja. Bien, después tenemos por lo que sería la vibración, o sea, por la dirección de vibración. Por ejemplo, hay dos. Si la perturbación es, como quien dice, perpendicular al desplazamiento de la onda, sería un caso. Bien, por ejemplo, una cuerda en el agua puede ser ejemplos de la perturbación. Por ejemplo, cuando cae la gota, las ondas se desplazan así. En una cuerda también, o sea, yo hago así, la perturbación es perpendicular. Bueno, lo podemos ver también con el bicharraquito. Bueno, por ejemplo aquí, lo que serían las ondas longitudinales, cuando se produce la perturbación en el mismo sentido que la dirección de la onda, ¿no? Por ejemplo, un parlante cuando suena así, pum, 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 y la onda se desplaza en ese sentido. O también podemos hacer, yo que sé, el hula hula, ese bicharraquito ese, que lo podemos hacer así y estaría transportando
lo que sería la perturbación, sería en la misma dirección que la onda. Bien, un ejemplo sería este, de lo que sería con el hula hula, ese que sería la perturbación transversal, y este otro sería con la perturbación longitudinal. Bien, y esas son las dos clasificaciones que hay. Bueno, otra clasificación sería por el número de pulsos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un pulso, sería eso, con una cuerda, por ejemplo, o cuando hacemos una forma periódica, ¿no? Periódica, cuando nosotros hacemos con una cuerda en forma periódica, se formaría lo que sería esa perturbación, o sea, por un pulso, que sería una sola oscilación, y periódica cuando son periódicos los movimientos de la oscilación. Esa sería otra forma de clasificar. Bien, ahora vamos con lo que serían las dimensiones, que sería otra clasificación. Puede ser unidireccional, como en el caso de la cuerda, puede ser bidireccional, como en el caso en el agua, y puede ser tridimensional, como en el caso en el sonido. Porque cuando uno habla, cuando escucha una radio, lo que sea, las ondas de sonido salen hacia todos lados, porque el que está atrás mío me escucha, el del costado, el de adelante, todos me escuchan, y sería eso. Bueno, hay muchas más. Bueno, ahora vamos a ver las características de lo que sería una onda. Bien, ¿qué partes componen una onda? Perfecto, la parte de arriba se conoce como cresta y la parte de abajo de la onda se conoce como valle. La amplitud máxima se llama amplitud. Por ejemplo, cuando estoy a media altura o estoy en una posición de la onda, eso se llama elongación, sería la altura donde estoy. Los puntitos con el eje, como quien dice, con el centro, que se llama línea de equilibrio, sería el centro. Y esos puntos serían los nodos, se les conoce como nodos. Bien. Y los que estarían en los extremos, arriba y abajo, se llamarían antinodos. Bien, ¿qué es un ciclo? El ciclo sería cuando se repite la onda. O sea, sería un pulso, como quien dice. Bueno, vamos a definir lo que sería longitud de onda. La longitud de onda sería la distancia entre dos puntos, entre dos crestas, por ejemplo, podemos tomarlo. También entre dos valles, entre tres nodos, eso sería la longitud de onda, o sea, sería cuánto mide cada cosito de la onda. Bien, para calcularlo tenemos, se representa con la letra lambda, y sería la distancia entre cresta y cresta, o entre valle y valle, o entre los tres nodos, dividido el ciclo, o sea, la cantidad de ciclo que tiene, ¿no? O sea, sería esa distancia. Bien, ¿qué es un ciclo? Ciclo sería una oscilación completa. Podemos tomarla desde aquí. ¿Ven? Acá tenemos el ejemplo. Podemos tomar el ciclo en este pedacito. Podemos tomar de cresta a cresta, de valle a valle, o de cuando baja su vacío. Sería una oscilación completa. Y de donde toma el punto de la oscilación es indiferente. El tema es que se vuelve a repetir. Bueno, el pulso es un ciclo, o sea, cuando hablamos de pulso y de ciclo estamos hablando de lo mismo. Bien, ¿qué otras características tiene, por ejemplo, una onda? Una onda tiene frecuencia. La frecuencia sería el número de ciclos que entran en un segundo. O sea, yo en un segundo me fijo cuántas ondas, cuántos pulsos entran o cuántos ciclos entran dentro de un segundo. Bien. Frecuencia, número de ciclos dividido segundo. El periodo sería el tiempo que demora un ciclo en transcurrir, que sería lo mismo que el tiempo que sería la inversa de la frecuencia, sería el tiempo dividido los ciclos, me daría el periodo. Bien, otra de las características que tienen las ondas son la rapidez o velocidad de propagación. La velocidad con que se propaga un pulso se calcula de esta manera. Sería la longitud de onda dividido el periodo, o sea, sería la velocidad, la rapidez con que se desplaza, o la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Bien, eso sería onda, no tiene mucho misterio, bueno, o sí, pero básicamente sería una propiedad muy interesante en donde nosotros propagamos energía sin tener que propagar materia, sin desplazar materia, o sea, eso sería una onda. Y se da cuando tenemos alguna perturbación en alguna propiedad del espacio y pasa eso.
Bien, ahora, ¿qué es una señal? Cuando hablamos de señales, una señal de una onda, por ejemplo, o una señal de lo que sea. Cuando nosotros nos referimos a señales, nos referimos a lo que serían, o sea, ¿qué son? Es cuando hablamos de una función, ¿no? Básicamente cuando representamos una propiedad de una propiedad en una función de una o más variables. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la señal de tensión, la señal de corriente, significa que nosotros lo estamos expresando, por ejemplo, en función del tiempo. O sea, la tensión en función del tiempo. Eso sería una señal. Donde la variable independiente sería el tiempo y la variable que depende sería la tensión. O sea, eso sería una señal. También puede ser de varios tipos. Por ejemplo, puede ser de otras variables. Bueno, por ejemplo, si yo tengo la tensión en función del tiempo, ahí estaría hablando de una señal. Si tengo la corriente en función del tiempo, estaría hablando de una señal, donde la función sería la corriente, en este caso, y la estaría en función del tiempo, que sería la variable independiente. También podemos hablar, por ejemplo, como sería en un sensor de temperatura, un LM35, por ejemplo, que nosotros tenemos la tensión en función de la temperatura. Esto también sería una señal. Nada más que cambian las variables de, como quien dice, independientes. En el anterior era de tiempos, en este sería temperatura. También podemos hablar con lo que serían los sensores de luz, por ejemplo, la resistencia que varía respecto de la luz, de la intensidad de luz, o la resistencia que varía depende de la temperatura en algún otro sensor. Bien, ¿cómo se clasifican? Básicamente tenemos dos tipos de señales, las que se conocen continuas y las que se conocen discretas. Las continuas serían cuando nosotros tenemos, como quien dice, que las variables independientes toman valores continuos. Por ejemplo, el tiempo, nosotros tenemos entre 0 y 1 segundo, tenemos medio segundo, tenemos cuarto segundo y podemos dividirlo y tener infinitos tiempos intermedios. Eso sería continuo. Y discreto sería cuando la variable independiente toma valores discretos. Discreto sería que tomaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, números que se pueden contar. Bien, y básicamente eso sería la diferencia. Cuando decimos que la señal de una onda, lo que estamos refiriéndonos es a la función de la onda. ¿Ah? Bien, esto ha sido lo que sería onda y señales. Es el tema previo para dar lo que sería alterna y continua, y ver lo que es el valor eficaz y el valor medio, y que es la señal de la tensión.